de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Un saludo especial para las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín, La Voz de Jesucristo. Hemos llegado, amables oyentes, al último domingo del año litúrgico, el 34º domingo del año del tiempo ordinario. Ese es la última semana del año litúrgico. Ya la próxima semana comenzará un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Para este último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia ha decidido poner la fiesta de Cristo, Rey del Universo, así se la llama en la liturgia. ¿Por qué? Pienso yo, porque esa fiesta que es relativamente reciente en ese nombre litúrgico concreto, es una fiesta, creo yo, si mal no estoy, del siglo XIX, precisamente en esa época en que ante el retroceso de la influencia de la Iglesia en la sociedad, en la historia, entonces se quiso recordar a los cristianos el carácter, la realeza de Jesucristo, y por eso se instituyó la fiesta de Cristo Rey, el 34º domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque la configuración de las lecturas para el tiempo ordinario van acercando a los participantes en la Eucaristía a la última escena de la historia humana, que es el juicio divino, donde Jesucristo será, pues, al tenor de la fe cristiana, será el juez. Por eso, amables oyentes, para el último domingo del tiempo ordinario se solía leer algún texto de los sermones o del discurso escatológico de Jesús en Marcos 13 o en Mateo 24 o en Lucas 21. Al poner acá la fiesta de Cristo Rey y al instituirse en el Vaticano II los 3 ciclos de la lectura dominicales, entonces se escogieron textos pues coherentes con la realeza de Cristo. Cristo Rey es el juez, y por eso entonces cae bien, como les indiqué, cae bien que esta fiesta sea celebrada precisamente el último domingo del tiempo ordinario, el domingo 34º. Están fijadas 3 lecturas, como siempre, en los domingos. La primera, en este caso, es del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, por tanto, una lectura del Antiguo Testamento. La segunda, de una carta apostólica, en este caso, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y la tercera, un texto del Evangelio. Como estamos en el ciclo A, entonces han fijado para este domingo un capítulo un texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Que está en íntima conexión, pues, con los textos evangélicos que tocó o que habría tocado leer en los domingos anteriores. En el capítulo 25, la parábola de las 10 muchachas, luego la que se leyó el domingo pasado, la parábola de los talentos, que ambas, una y otra, tienen pues como tema o como trasfondo el juicio divino. Y finalmente, como toca este domingo, el texto precioso de San Mateo sobre la escena del juicio. El pastor que separa las ovejas de los cabritos es como la apertura de ese texto, y luego viene diría yo, un relato de cómo será el juicio. Vendrá el rey y nos juzgará, y la palabra, del juicio versará acerca del amor. Ese es el texto que en este domingo pues toca leer, un texto precioso. Ahí están pues los 3 textos de este domingo. Empecemos con el del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 y 12, y luego del 15 al 17. Dice así: Así dice el Señor Dios: Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron, el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré, y las apacentaré debidamente. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios:
Y aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Quizá la razón, digamos, más visible por la cual los liturgistas del equipo que de acuerdo con las instrucciones del Vaticano II señaló los textos litúrgicos para escoger este texto del profeta Ezequiel en este domingo de Cristo Rey es el hecho de que de cómo termina este pedacito del profeta Ezequiel. El pastor, que es el Señor mismo, dice que va a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Pues la consonancia de esta última palabra de la lectura de Ezequiel que acabamos de escuchar con el comienzo del texto evangélico de Mateo 25 es evidentemente, no es ninguna coincidencia. Dice que como el pastor, que el Señor va a juzgarnos en una misma forma, va a distinguir el Señor en su juicio como un pastor distingue entre las ovejas y las cabras, pone las ovejas a un lado y las cabras al otro. Así pues que el comienzo del texto evangélico pues coincide y pienso yo que esto no es ninguna casualidad, sino que precisamente el texto, la redacción del texto evangélico pues tiene una reminiscencia del texto de Ezequiel. El texto evangélico pues en su comienzo coincide precisamente con el último versículo del pedacito de Ezequiel que acabamos de escuchar. El tema de este texto de Ezequiel, Ezequiel 34, es el del pastoreo de Dios. Dios mismo, el Señor, Dios de Israel, es el pastor. ¿Por qué es el pastor? Porque finalmente su pueblo, que son sus ovejas, se había desperdigado. Como dice hermosamente el texto, aludiendo a los acontecimientos históricos a raíz del destierro, de la destrucción de Jerusalén y del templo. Dice que las ovejas se habían dispersado el día de los nubarrones y de la oscuridad. Con esa expresión poética se refiere pues el texto de Ezequiel a la doble realización del destierro babilónico. Los babilonios, encabezados por Nabucodonosor en el año 597, procedieron a desterrar a los más importantes de Jerusalén, empezando por el rey Jehoiakim, y luego más adelante, pero en ese momento la Jerusalén fue preservada y el templo también, pero más adelante, unos años más tarde, en el año 586, el ejército babilónico procedió pues ya a destruir la ciudad y a quemar el templo, y vino una segunda oleada de destierro. Esos son los días de los nubarrones y de la oscuridad. Las ovejas quedaron dispersas, pero Dios, el Señor Dios de Israel, es el pastor. Ha seguido el rastro de sus ovejas, sabe a dónde se han sido llevadas, va a seguir pues su rastro, las libraré, sacándolas de los lugares donde se desperdigaron, es decir, trayéndolas de regreso de Babilonia a Jerusalén. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, buscaré a las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. Fíjense que con la imagen del pastor, pues, que se preocupa de sus ovejas, se pinta acá la actitud del Señor Dios de Israel para con su pueblo, que fue desterrado, vilipendiado, aporreado durante más de medio siglo en Babilonia y que finalmente pudo regresar. La imagen es sugestiva, hermosa. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, en la predicación de Jesús y en la meditación de los primeros cristianos, esta imagen de Dios pastor pues sirvió también para delinear la imagen de Jesús. La segunda lectura tomada de la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15, se inscribe o se inserta en el texto donde el apóstol trata el tema de la resurrección de los muertos. Es el punto culminante de la primera carta a los Corintios. Pablo en la primera carta a los Corintios va tocando diferentes temas de acuerdo con los informes que recibió pues del estado de la comunidad de Corinto. Pablo se hallaba en Éfeso entre los años 54, 55.
y a Éfeso le llegaban noticias de las dificultades de la comunidad de Corinto que Pablo había fundado por allá unos 4 años antes, en el año 51. Había salido Pablo de Corinto y se había ido a Éfeso, pero le llegaban noticias. Aún más parece que, o parece no, Pablo mismo lo dice al final de esta carta, que una misión, una delegación de la ciudad de Corinto, de la iglesia, le llegó a Éfeso y le trajo una carta de la comunidad. En la carta se le formulaban a Pablo algunas preguntas y seguramente los miembros de la delegación, empezando por Estefanás, que era el presidente de la delegación, las primicias de Corinto, de Acaya, como lo llama Pablo, es decir, el primer convertido de Corinto, le cuentan de viva voz a Pablo cuáles son los sucesos. Pablo se entera pues de muchos problemas de Corinto y de uno que al parecer pues lo sintetizaba a todos, o en el cual en alguna forma se resumían todos, y era lo que algunos corintios pensaban acerca de la resurrección de los muertos. No eran muy dados ellos, tenían un espíritu griego, el dualismo estaba profundamente insertado en su mente. Para ellos resucitar la carne era un imposible, porque la carne precisamente es lo contrario del espíritu, y en el esquema dualista a Dios pertenece el espíritu, en cambio la carne pertenece al mundo, es el ámbito no divino y aún antidivino. Por eso era impensable para muchos corintios formados en el espíritu griego aceptar que hubiera resurrección de muertos, al menos resurrección de carne. La carne y la sangre, dice Pablo en ese capítulo, en alguna forma asintiendo a lo que pensaban algunos corintios, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, para Pablo sí hay resurrección de muertos. Y tan cierto es que hay resurrección de muertos como cierto es que que Cristo fue resucitado. Ese es el argumento básico de Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y los corintios lo supieron desde que él llegó, porque él les transmitió el Evangelio. Y el Evangelio que él les transmitió, por medio de formulaciones ya fijas. Pablo cita el tenor de una profesión cristiana de fe que Pablo mismo había conocido, probablemente en la iglesia de Antioquía o quizá antes, y que usaba precisamente como base del querigma cristiano, es decir, del anuncio cristiano. Pablo les había transmitido esa fórmula. Aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 a 5, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado o despertado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Ahí está la formulación típica de lo que Pablo llama to evangelion, es decir, el Evangelio. Pablo mismo la recibió esa fórmula y se la transmitió a los corintios. Y en esa fórmula pues consta que Cristo fue resucitado o fue despertado al tercer día según las Escrituras. ¿Cómo pues pueden algunos en Corinto decir que no hay resurrección de muertos si en la fórmula de fe que aprendieron y que asumieron se dice que Cristo fue despertado o resucitado entre los muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo fue resucitado. Lo uno va con lo otro. Si Cristo fue resucitado es porque Dios es poderoso, más allá de la muerte. Y si Dios pues resucitó o llamó o despertó de entre los muertos a Cristo, entonces también a los que creen en Cristo, Dios los despertará de la muerte. Porque lo que es con Cristo es con nosotros, y lo que es con nosotros es con Cristo, eso lo dice Pablo. Porque creer en Dios, pero no creer en la resurrección, nos haría a nosotros los hombres más desgraciados del mundo. Porque ¿qué nos importaría a nosotros un Dios que no se ocupa de nosotros? ¿Qué le importaría al hombre? Es decir, ¿qué le serviría al hombre creer en Dios si finalmente el hombre mismo se ahoga en el abismo insondable de la nada? Argumentos de estos, yo los estoy repitiendo con mis propias palabras, los presenta Pablo pues al comienzo del capítulo 15. Y en ese punto, una vez que llega a esto que les acabo de decir, entonces Pablo comienza el pedacito que toca leer este domingo. El texto está en 1 Corintios 15, 20 a 26a, y luego finalmente se añade el versículo 28. Dice así:
Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo en todos. Queridos oyentes, el tema del cual Pablo se ocupa es un tema difícil, y por eso el texto naturalmente tiene que ser difícil también. Los comentaristas de la primera carta a los Corintios dan lo máximo de sí cuando se proponen interpretar este texto. Voy a darles algunas pinceladas de él. Si ustedes quieren conocer un poco más mi opinión o mi manera de ver el texto completo, lo pueden encontrar acá en la Escuela Bíblica Yeshua. Pues bien, los que deseen conocer un poco mejor este texto, pueden ocuparse, leerlo en mi comentario o en cualquier otro comentario de un buen autor que ustedes encuentran por allí en las bibliotecas. Comienza así: hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. El argumento es ese. Algunos en Corinto decían: no hay resurrección de muertos. Y Pablo les dice: pero ¿cómo no va a haber resurrección de muertos? ¿Cómo lo dicen ustedes, siendo que ustedes dicen que Cristo ha resucitado? Si Cristo ha resucitado, entonces hay resurrección de muertos, porque lo uno va con lo otro necesariamente, según Pablo. Por eso dice aquí: Cristo ha resucitado, primicia de los que han muerto. Primicia, es decir, la primicia aparjí es el primero en una larga lista. Primicia es el primero de varios, o el primero de todos. En este caso, de todos. El último acto de la historia salvífica, en el momento en que se instaure definitivamente el reino de Dios, es la resurrección de los muertos. De los muertos. Van a resucitar los muertos, dice Pablo. ¿Y por qué van a resucitar? Porque así está en el plan de Dios. Cristo es la primicia de los que han muerto. Luego Pablo, anuncia un tema acá, que lo tratará más adelante en el mismo capítulo 15. Yo no quisiera entrar en el tema, porque es un tema realmente complicado. Es la comparación de Adán con Cristo. La humanidad tiene dos etapas, según Pablo. La primera etapa comienza con Adán, el ser humano, el ser de tierra, y la segunda y definitiva etapa comienza con el segundo Adán, o el último Adán, Cristo. Ahí está. Entonces se compara a Adán con Cristo. El tema, les decía, es complicado. Yo a veces lo he insinuado en mis comentarios. He pensado mucho sobre ese tema, he leído bastante al respecto, en fin, pero ahora quisiera dejarlo a un ladito para tocar ya el tema de la resurrección. Pablo insinúa el tema que más adelante va a tratar para mostrar que la segunda etapa de la humanidad, que comienza con Cristo, precisamente se abre, con un acto fundamental, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Al ser resucitado Cristo, que es la primicia de los que murieron por Dios, entonces también se abre, la nueva creación de Dios, donde todos los muertos serán resucitados, y los que lleguen y los que finalmente no les toque morir antes del reino del Señor, como la ve Pablo, entonces serán transformados. Ahí están las dos palabras que emplea. Los que encuentre el Señor en su venida muertos serán resucitados, y los que encuentre vivos serán transformados. Ahí emplea los dos verbos: serán resucitados y serán transformados. Entonces, fíjense, Pablo, según esto, como ha dicho que Cristo es las primicias de los que han muerto, entonces hace una enumeración del acontecimiento de la resurrección, o más bien de aquellos que serán resucitados. Hace una enumeración. Primero dice él, Cristo como primicia. El primer resucitado fue Cristo, por tanto, el primer acto o la primera escena del último acto de la historia salvífica ya ocurrió.
Cristo fue resucitado. La nueva creación ha empezado ya en Él. La definitiva nueva creación ya ha comenzado en Él. Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los cristianos, es decir, todos nosotros. Primero resucitará Él, luego todos los cristianos. Y después, dice acá el texto, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Aquí hay una concepción en Pablo que, digamos, estuvo vigente desde los comienzos de la Iglesia, y uno la encuentra en el Nuevo Testamento, digamos, en salpicaduras. Fíjense, se supone que hay dos reinos. Dice, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. ¿Cuál reino? No el de Dios Padre, sino el de Cristo. El de Cristo, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, y lo explica Pablo. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo en todos. Yo tengo reparos en la traducción de este texto, tal como les he leído, pero lamentablemente pues este no es el momento, esta explicación no es el momento para aclarar los pormenores del texto, simplemente para que los queridos oyentes que están atentos a esta explicación puedan entender algo. Les digo esto: el reino de Cristo equivale en Pablo a lo que en San Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña se dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice Mateo, mandará a sus ángeles para que arranquen la cizaña. Es decir, eso es en sentido figurado, en sentido propio, para que saquen a todos los malos, a los malhechores, a los perversos de su reino. Por tanto, en alguna forma, estamos en la época del reino del Hijo del Hombre. Cuando Cristo murió y fue resucitado, Dios le sometió precisamente por su muerte y resurrección todas las cosas. Cristo ya reina, pero el reino de Cristo actualmente es un reino provisorio, un reino que debe durar hasta el momento en que ya, después de la resurrección de los muertos, se instaure para definitivamente el reino de Dios. Dos etapas pues hay en el reino del Hijo del Hombre, que existe actualmente, en la cual nosotros ahora estamos. En el reino del Hijo del Hombre, como dice la parábola, aparecen mezclados el trigo y la cizaña. Solamente al final, pues, el Señor va a hacer separar el trigo de la cizaña, y una vez que queden separados, eso lo dice Mateo, entonces ahí sí vendrá el reino de Dios, como aquí afirma Pablo. Entonces el Hijo también se someterá al Padre, entregará su reino al Padre, y Dios será el Rey. Ese es el sentido de este texto paulino, que, como les digo, es un poco complicado. Pienso yo que con esta explicación que ustedes han entendido algo. Bueno, es un texto que utiliza una imaginería apocalíptica muy pronunciada. ¿Qué significaría eso para nosotros actualmente? Significaría, pienso yo, queridos oyentes, lo siguiente: nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, que tendremos también parte en la resurrección, de la cual Él ya fue objeto de parte del poder de Dios, nosotros ahora somos participantes, somos instrumentos del reino de Cristo. Nosotros estamos llamados a extender el reino del Señor mediante nuestra actividad de evangelizadores, nuestra actividad de servidores de la palabra, de servidores de los demás. De esa manera, pues, el reino de Cristo se va extendiendo en el mundo. Pienso yo que con esta concepción es compaginable lo que en las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, que estos días se explicaba en otro de mis programas, se dice, el arbolito va creciendo, así lo explica Lucas, siguiendo el texto de Q, y la levadura va penetrando la masa
dentro de la cual la mujer pues con la levadura con la cual la mujer va impregnando la masa para que resulten suculentos panes. Esa es nuestra función, ser, digámoslo así, propagadores en el momento actual de la historia del reino de Cristo. ¿Y cómo se propaga? Se propaga con la predicación del Evangelio, con el servicio a la comunidad, con las obras del amor. Y finalmente lleguemos al texto evangélico, Mateo 25, versículos 31 a 46. Les recuerdo la estructura del discurso escatológico en Mateo. El Mateo se basa en Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, habiéndose Jesús salido del templo en su última y definitiva visita a Jerusalén, al templo ya no volverá a entrar Jesús. Jesús se va con sus discípulos al frente del templo, al monte de los Olivos, y allí pues pronuncia lo que se suele llamar el discurso escatológico o sermón apocalíptico de Jesús, el fin del mundo, la venida del Hijo del Hombre, los signos precursores del fin. Ese es el tema pues de Marcos 13. Mateo conoce Marcos 13 y lo incorpora a su obra, pero además tiene también en la otra fuente, la que tiene en común con Lucas en Q, tiene también materiales escatológicos, apocalípticos de Jesús. Entonces Mateo construye con base en Marcos y los materiales de la otra fuente, construye un sermón un poco más largo que el de Marcos. Ese es Mateo 24. El sentido de Mateo es más o menos el mismo sentido que en Marcos. Claro está que cada uno tiene sus énfasis especiales. No voy a entrar ahora en ese discernimiento porque me haría pues eterno. Pero luego, y esto es lo importante, Mateo 25, en el capítulo siguiente, Mateo reúne otros materiales escatológicos. Primero, una parábola, la de las 10 vírgenes, las 10 muchachas. Y el énfasis de esa parábola es que debemos mantenerlos vigilantes. Estas muchachas, dado que el novio tardó, finalmente se quedaron dormidas. Y no solamente se quedaron dormidas, sino que unas de ellas habían llevado aceite para las lámparas y otras no. Por tanto, debemos mantenernos vigilantes por un lado, pero el énfasis no es tanto que nos mantengamos vigilantes, porque todas se durmieron, sino que estemos preparados para el momento cualquiera en que el esposo vuelva, es decir, en que el Señor llegue. Ese es el aceite con las lámparas. Por eso 5 de ellas que tenían aceite en sus lámparas pudieron hacer el cortejo, llevando lámparas encendidas por las ciudades y cantando cantos nupciales hasta la sala del banquete, a la cual entraron invitadas por el esposo y por su novio. Ahí está la primera parábola de Mateo 25. La segunda es la que leímos el domingo pasado, los talentos. El señor que se va al extranjero y tarda mucho tiempo y deja empleados a cargo de su fortuna. Y luego se cuenta que 3 de sus empleados, 3 reciben pues la fortuna del patrón. Uno recibe mucho, 5 talentos, otro recibe 2, otro recibe 1. El que recibió 1 pues fue irresponsable, no trabajó, no hizo nada, un empleado inútil. En cambio los otros 2 fueron empleados útiles, hicieron producir la fortuna del Señor. El llamamiento de la parábola, por tanto, es no solamente pues a vigilar, o mejor dicho, no exactamente, no pues a vigilar, porque aquí no es una noche la que hay que estar en vela, como en otras parábolas, sino que es la vida entera. A uno se le confía en la vida entera, mientras que el señor que se fue de viaje al extranjero vuelve. El tiempo puede ser mucho o puede ser poquito, en todo caso hay tiempo. En ese tiempo que hay tenemos una fortuna que manejar. Tenemos que ser responsables y productivos. Es el sentido de la segunda parábola. Y el tercer texto tiene un cierto carácter mixto entre parábola y discurso. Fíjense, les voy a leer el texto, es el punto culminante del discurso escatológico de Mateo. Mateo lo trae pues precisamente al final del capítulo 25 como punto culminante de todo el conjunto, Mateo 24-25. Escuchémoslo enseguida. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor
separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá el rey a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo prepara pues para el texto de la narración del juez, del juicio que practica o que preside el rey, como se dice acá. Mateo lo prepara con un tema muy conocido en su evangelio, la venida del Hijo del Hombre en su gloria. De eso habla el evangelista varias veces, pertenece a las convicciones profundas del cristianismo naciente. La parusía, así la llama Mateo, parusía. A Lucas no le gusta esa denominación, habla de venida. También Pablo emplea la palabra parusía. Quizá ustedes, queridos oyentes, han oído mentar esa palabra, parusía. En griego significa presencia, llegada. Parusía, para, significa al lado de, y usía es un término, una derivación del verbo ser, estar al lado de, llegar, hacerse presente. Ese es el sentido. Este se convierte en vocablo técnico de teología desde el Nuevo Testamento hasta hoy para hablar pues de la venida del Señor o de su segunda venida, si es que distinguimos la primera venida en nuestra carne hasta esta segunda venida en gloria. Así hizo la teología desde el comienzo, la venida en la carne y luego la venida en gloria. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, van a venir todos los ángeles. Es una convicción del cristianismo naciente, porque los ángeles le van a servir al Hijo del Hombre para practicar la separación de unos y otros. Aquí los ángeles están presentes y se dice que el mismo Hijo del Hombre separará a unos de otros, y la imagen para expresar esa separación es pastoril, como un pastor ya cuando va a guardar el ganado en el aprisco, pone en un corral las ovejas y en otro corral las cabras, separa unas de otras. El pastor lo hace. Recuerden que les explicaba ahora en la lectura del profeta Ezequiel cómo este motivo, pues, de este texto de Mateo es el que, pienso yo, hace que el texto de Ezequiel que escuchamos ahora hubiera sido escogido para este domingo. Pues bien, una vez escrita esa introducción, entonces ahí sí empieza la escena. Ya están separadas las ovejas de las cabras. Las ovejas de las cabras representan a los buenos y a los malos. ¿Por qué los buenos se representan como cabras y están a la derecha, como ovejas y están a la derecha? ¿Y por qué los malos se representan como cabras y están a la izquierda? Eso más o menos uno lo puede intuir a partir, diría yo, de los gustos de Israel y en alguna forma también de la generalidad del ser humano. Casi todos los seres humanos somos derechos. Los zurdos no son muchos, entonces hay una cierta predilección por el lado derecho que por el lado izquierdo, y las
las ovejas probablemente para los israelitas eran más valiosas porque no simplemente daban carne y leche, sino también la lana, la oveja. Es decir, la oveja tenía, eso pienso yo, es mi manera de entender esto en un detalle que es evidentemente muy secundario. Ya están pues separadas las ovejas de las cabras, es de los buenos de los malos. Y sigue, y ahí sí empieza la escena del juicio. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Fíjense, el Hijo del Hombre que viene en su gloria es el rey. Es el rey. Si es el rey, el Hijo del Hombre, fíjense, es porque, queridos oyentes, ya se supone en este texto lo que les expliqué a raíz del texto anterior de San Pablo. Precisamente el reino del Hijo del Hombre es este mundo. El Hijo del Hombre, por tanto, está al frente de su reino, y si es el rey, por tanto, también es el juez. De modo que la concepción del reino del Hijo del Hombre, previa al reino definitivo de Dios, es precisamente la que domina el panorama de esta escena. Dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, si lo llama, porque el Hijo del Hombre es, según San Mateo y según el cristianismo, también el Hijo de Dios. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Por tanto, ellos que pertenecen al Hijo del Hombre, al reino del Hijo del Hombre, van a ser herederos del reino que Dios ha preparado para ellos que el Padre ha preparado para ellos desde la creación del mundo, es decir, el reino de Dios. Van a pasar, pues, del reino del Hijo del Hombre, al cual fueron incorporados, al reino definitivo de Dios. Y aquí viene digámoslo así, lo más propio de Jesús, queridos oyentes, de este texto tan precioso y tan valioso. El criterio del juicio. ¿Con qué criterio va a juzgar el rey, que es el Hijo del Hombre? ¿Con qué criterio? Oigan el criterio. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Son las obras de misericordia, que solemos llamar nosotros las obras de misericordia temporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, también ocuparse de los presos. Las obras de misericordia, es decir, las obras del hombre por su hermano, las obras del hombre por sus semejantes. Todas las naciones están aquí presentes en la escena del juicio, todas las naciones. Algunos autores, sobre todo recientes, pretenden limitar el significado de este texto al grupito mismo cristiano, al grupito mismo del movimiento de Jesús. Tal vez en sus orígenes, en una primera esbozo desde la boca de Jesús mismo, ellos fueron los primeros aludidos, pero desde esa alusión inicial a los miembros del grupito de Jesús, pienso yo que esa primera alusión tiene en sí, digamos, una fuerza contagiosa que supera esa barrera y se convierte pues en recomendación o exigencia general. Por tanto, entonces, los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los presos no son simplemente pues los compañeros cristianos, es decir, otros cristianos que padecen necesidad, sino que se extiende prácticamente a cualquier ser humano que esté padeciendo esas mismas limitaciones o esos mismos sufrimientos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Hay un autor reciente, un teólogo, un exégete evangélico, Gerd Tyson, que caracteriza con una frase profunda, digamos, llamémoslo así, la filosofía profunda, la filosofía íntima del movimiento de Jesús y del cristianismo naciente. Lo llama la revolución de los valores. La revolución de los valores. Fíjense aquí, según el rey en el último juicio, ¿quiénes son los llamados a heredar el reino que Dios les tiene preparado? ¿Quiénes?
aquellos que atienden a los hambrientos y sedientos, aquellos que atienden a los forasteros y desnudos, aquellos que atienden a los enfermos y a los presos. Esos son. Como si se quisiera decir entonces que precisamente esa categoría de seres humanos sufrientes, pacientes, víctimas del mal, son los más importantes de todos. Eso es filosofía de Jesús, es convicción de él. Jesús mismo lo dice. Pienso yo que eso pertenece al núcleo mismo de las convicciones de Jesús. Y fíjense, queridos oyentes, que precisamente esta convicción de Jesús es lo que fundamenta en la insistencia, lo que fundamenta la insistencia, digamos, de la Iglesia actual, sobre todo la Iglesia en América Latina, en lo que llama la Conferencia de Puebla, la opción preferencial por los pobres. Por los pobres. Pobres, pues, no solamente en el sentido de la riqueza material, sino pobres en cualquier sentido, hambriento, sediento, desnudo, forastero, preso, en la cárcel, los sufrientes, los afligidos, esos son. Los que son llamados a heredar el reino son precisamente los que se ocuparon de ese tipo de personas, los últimos, los desechados, los marginados de este mundo. Como el rey se ha dirigido pues a los que están a su derecha, ya están separadas las ovejas de las cabras, las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, entonces ellos también le contestan, se quedan admirados, como si no lo supieran, como si no entendieran por qué a ellos les dicen eso, que ellos se han ocupado de hambrientos y sedientos, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo lo han hecho? Por eso le preguntan o le contestan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Fíjense, aquí las preguntas están formuladas casi en forma completa. Es decir, para cada constatación está la correspondiente, es decir, te vimos con hambre y te alimentamos. Te dimos con sed y te dimos de beber, forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos. Solamente para la última se reúnen las dos. Fíjense, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Es decir, no se dice cuando te vimos en la cárcel y te visitamos, enfermo y te visitamos y en la cárcel y fuimos a verte, no, sino que con una sola se agrupa las dos. Son procederes redaccionales, ¿ven? En este texto, más adelante, en la segunda intervención ya de los malvados, vamos a ver cómo se resume todavía más. Ellos preguntan, ¿pero cuándo a ti? Tuve hambre, me disteis de comer, etcétera. Tuve sed, me disteis de beber, ¿pero cuándo? Si nosotros contigo no nos hemos encontrado. No, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? No nos acordamos haberte visto por allá pobre y andrajoso, haberte visto enfermo o preso, nunca nos acordamos de haberte visto. Y aquí viene, digamos, la afirmación central, culminante de esta primera parte de la narración. Dice, el rey les dirá, el rey, acuérdense, y el rey es el Hijo del Hombre. El rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Uno de estos mis humildes hermanos. ¿Quiénes son los humildes hermanos del rey? Son los hambrientos y los sedientos, los forasteros y los desnudos, los enfermos y los presos. Esos son los humildes hermanos del rey. Y el rey se identifica con sus humildes hermanos. Por eso dice el rey, cuando les habla, venid benditos porque tuve hambre, yo tuve sed, yo fui forastero, yo estaba desnudo, yo estaba enfermo, yo estaba preso. Yo. Cuando lo hicisteis con ellos, lo hicisteis conmigo. El rey se identifica, pues, con sus hermanos. Y particularmente, ¿con cuáles de sus hermanos? ¿Con cuáles? Con los hambrientos y sedientos, los forasteros y los desnudos, los enfermos y los presos. Con ellos, con los más pequeños, con los más humildes, con los últimos, con los despreciados,
la revolución de los valores, dice Tyson, en una forma profunda, en un análisis sociológico del movimiento de Jesús. Es evidente que estas normas debieron tener vigencia en el grupito mismo de los que seguían a Jesús, y luego, después de su muerte y resurrección, los que continuaron su movimiento, y entre los cuales se desarrolló entonces la Iglesia. En ellos, estas palabras de Jesús, digámoslo así, eran ley, eran convicción profunda, eran, insinuación de una práctica constante. Hay que tener ojos para ver a los que más necesitan. Y cuando uno tiene ojos para ver a los que más necesitan, tiene ojos para ver al Rey, es decir, a Jesús. Y cuando uno tiene corazón para servirles, tiene corazón para servir a Jesús. Ahí está la cosa. El Rey se identifica con los que son víctimas del mal. Acuérdense que las ovejas y las cabras habían sido separadas. Como un pastor separa ovejas y cabras, también el Hijo del Hombre, que viene en su gloria con los ángeles, hará separar a todas las naciones, separará a todos los hombres. Y fíjense pues, como hay ovejas y hay cabras, y ya a las ovejas les habló, ahora les va a hablar a las cabras. Escuchen pues. Entonces dirá el Rey de su izquierda: apartaos de mí, malditos, a los otros venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Aquí, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, a la herencia, el reino recibido como herencia se contrapone con el fuego eterno. Es decir, en nuestro lenguaje común, el cielo con el infierno. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo uno es el reino preparado, el reino de su Padre preparado. El otro es el fuego eterno para el diablo y sus ángeles. También estos, pues, serán partícipes de ese destino. Y lo que sigue es lo mismo que antes, que en otra, ya dicho negativamente: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Ustedes ven, es la misma lista anterior, pero en lugar de me diste de comer, no me disteis. Me diste de beber, no me diste. En fin, ya es lo contrario. Los de la izquierda, pues, son tratados de malditos y destinados al fuego eterno que pertenece al diablo y sus ángeles, precisamente porque al Rey que los está juzgando, ellos no le sirvieron. El Rey, por tanto, puede estar por allí, muerto de hambre o muerto de sed, desnudo y forastero, enfermo o en la cárcel. Y también estos preguntan: pero Señor, si no nos hemos visto contigo, ¿cuándo te vimos en esas? Y fíjense cómo aparece aquí la respuesta, cómo aparece la pregunta de ellos. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te servimos? Es la misma pregunta, y fíjense la respuesta del Rey. Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Es decir, el Rey se identifica con los pobres, humildes, los pequeños, los afligidos del mundo. El Rey mismo. Aquí aparece, una nota profundamente impresionante en el texto evangélico. Cada rato, pues, estamos frente al Rey. Cada rato nos encontramos con Él. Cada rato nos tiende la mano. Cada rato vemos lágrimas en sus ojos. Cada rato, queridos oyentes, es el Rey, es Él. ¿Cuándo te vimos? Siempre que alguien necesita, siempre que alguien sufre, lo estamos viendo. Nuestro destino final depende de si lo reconocemos o no lo reconocemos, si hacemos o no hacemos. Cada vez que lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Cada vez que no lo hicisteis, conmigo dejasteis de hacerlo. La cuestión, por tanto, se decide en la práctica, en el hacer
o en el no hacer. Eso es muy propio del Evangelio de Mateo. Y es un rasgo judío profundo, que prácticamente marca la Biblia entera, en hacer o no hacer, cumplir la voluntad de Dios o no cumplirla. Aquí la voluntad de Dios, por tanto, es servir a los que más lo necesitan. Y el rasgo cristiano profundo es que los que más lo necesitan son los más importantes, y el mismo Rey, Jesucristo, el Hijo del Hombre, se identifica con ellos. Con este texto, queridos oyentes, fijado como texto de evangelio para este domingo de Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey alcanza, pienso yo, su poder o su sentido alusivo más importante. Cristo Rey no es entonces simplemente el que se nos deja ver como Señor de este mundo, como grande e importante, a semejanza de los reyes de la tierra, ¿no? Cristo Rey es el que aparece, el que se deja ver en los pobres, humildes de este mundo. Cristo Rey, entonces, que se deja ver en ellos, nos invita a apreciarlo en ellos y a servirle en ellos.